Desarrollo del sistema esquelético. La mayoría del tejido esquelético proviene de células mesenquimáticas, que son células de tejido conectivo derivadas del mesodermo, pero gran parte del esqueleto craneal proviene del ectodermo. Los huesos se van a formar de dos maneras distintas, mediante la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Durante la cuarta semana, a partir de la fertilización, el cráneo comienza a desarrollarse y este va a consistir en dos porciones principales. El neurocráneo, que va a tener su origen en el mesodermo y va a formar los huesos craneales, y el cráneo visceral va a tener su origen en el ectodermo y va a formar los huesos faciales. El neurocráneo va a ser dividido en dos partes. El neurocráneo cartilaginoso, que consiste en cartílago hialino en la base del cráneo. Este se va a someter a la osificación endocondral y va a formar los huesos en la base del cráneo. Y el neurocráneo membranoso, que consiste en mesénquima, que se va a someter a la osificación intramembranosa y va a formar los huesos que constituyen el techo y los lados del cráneo. El cráneo visceral, de la misma forma, se va a dividir en dos partes. El cráneo visceral cartilaginoso, que deriva de los dos primeros arcos faringios. Estos cartílagos se van a someter a la osificación endocondral y van a formar los huesos auditivos y el hueso hioides. Y el cráneo visceral membranoso, que deriva del primer arco faríngeo, se va a someter a la osificación intramembranosa y va a formar los huesos faciales. Por otro lado, tenemos a las somitas, que son porciones de broques cuboides provenientes del mesodermo. Estos van a dar origen a las vértebras y las costillas. Seguimos en la cuarta semana y las células mesenquimales de esta región van a rodear a la notocorda. La notocorda es un cilindro sólido de células mesodérmicas que inducen a las células mesenquimales a formar los cuerpos vertebrales, los centros costales y los centros de arcos vertebrales. Entre los cuerpos vertebrales, la notocorda va a inducir a las células mesenquimales a formar el núcleo pulposo y el anillo fibroso de los discos intervertebrales. Por otra parte, se van a formar otras partes de las vértebras y el arco vertebral que van a rodear a la médula espinal. En la región torácica, las eminencias de las vértebras se van a desarrollar en las costillas y por último se va a desarrollar el esternón a partir del mesodermo en la pared corporal anterior. El esqueleto de las cinturas, escapular y pélvica y los miembros derivan del mesodermo. En la mitad de la cuarta semana aparecerán pequeñas elevaciones a los lados del tronco, llamados esbozos del miembro superior. 2 días después aparecerán los esbozos del miembro inferior. Los esbozos consisten en mesénquima cubierto de ectodermo. A esta altura ya existe un esqueleto mesenquimal en los miembros y algunas de las masas del mesodermo alrededor de los huesos se convertirán en los músculos esqueléticos de los miembros. Durante la sexta semana, el esbozo del miembro sufre un estrechamiento en la porción media. Eso da lugar a segmentos distales aplanados, llamados placas de las manos y placas del pie. Estas placas representan el origen de las manos y de los pies. A estas alturas existe un esqueleto cartilaginoso. Séptima semana.
El brazo, el antebrazo, la mano, el muslo, la pierna y el pie ya son evidentes. En la octava semana, el hombro, el codo y la muñeca ya son visibles. El esbozo del miembro superior pasa a llamarse miembro superior y lo mismo pasa con el esbozo del miembro inferior. A finales de la octava semana empieza la osificación endocondrial de los huesos de los miembros. En la duodécima semana aparecerán los centros de osificación primarios y luego del nacimiento aparecerán la mayoría de los centros de osificación secundarios. Y bueno, eso es todo.